Muy buenas tardes, estimados maestros de todo el país, de la región La Libertad, que a partir del día de hoy tendrán oportunidad de reflexionar junto conmigo en voz alta acerca de algunos temas vinculados a la educación matemática con vistas al examen de ascenso 2023, ¿sí? Porque se realizará en el mes de enero del 2023. Mi nombre es Luis Maraví Zabaleta, soy magíster en educación matemática por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces voy a comenzar esta serie de charlas que se realizarán sábado a sábado a las 3 de la tarde, aproximadamente 3 y 5, y donde, como les dije hace un momento, la idea es reflexionar en voz alta acerca de algunos temas, los temas del temario justamente de ascenso de escala, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Como todos ustedes saben, nuestro currículo nacional se organiza en 4 competencias que transcurren a lo largo de cada uno de los ciclos de la educación básica regular. El día de hoy comenzamos con la competencia número, que se extiende desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Próximamente continuaremos con la competencia regularidad, forma y finalmente gestión de datos. La intención es abarcar los temas, como ya dije, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Por eso es que en esta ocasión vamos a empezar con el nivel base, el nivel inicial precisamente, tocando temas de ese nivel en lo que se refiere a cantidad. Eso no significa que los demás colegas de los otros niveles en algún momento no vamos a tocar sus temas. Por supuesto que lo haremos, e inclusive creo yo que es necesario, es importante que también asistamos a ese tipo de temática vinculada a los otros niveles, porque es parte de una cadena irrompible, que es la cadena justamente del desarrollo de los estudiantes. Muy bien, vamos a comenzar entonces compartiendo nuestra pantalla. Naturalmente este curso es gratuito y es gracias al SUTEP La Libertad en los 50 años de fundación del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver, aquí estamos con pestañita. Y aquí tenemos justamente de lo que estábamos hablando. Espero que todos lo puedan ver. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Perfecto. Todos lo están viendo. Muy bien. Entonces, de acuerdo al temario del nombramiento 2023, ¿no? Que aquí le hemos puesto 2022 todavía porque aún estamos en este año. Esta primera parte corresponde a la construcción de la noción de número. Bien. Esta parte de construcción de la noción de número comprende, como ya hemos dicho hace un momento, aspectos del temario de ascenso considerado para profesores y maestras del nivel inicial, lo que no impide que los demás maestros puedan apreciar esta presentación, esta charla. No impide también que pasen la voz a los demás colegas, ya que esta charla es de carácter completamente gratuito. Muy bien, esos son los temas. Y justamente relacionado con la construcción del número está la actividad fundamental del conteo. Bien, para comprender un poco de qué se trata el conteo, vamos a repasar los 5 principios fundamentales de él. Para ello voy a compartir otra pestaña. Que me va a llevar a un vídeo de YouTube. Bien, esperemos que todo lo podamos ver. Sí, ahí está. Muy bien. Está en inglés. Voy a activar están activados los subtítulos, así que creo que todos vamos a poder leer. Atención, ahí va. There are 5 counting principles, 3 of which are absolutely essential. The first 2 go hand in hand. A ver, está en idioma inglés. En todo caso, vamos a ir mostrando de qué se trata. Dice, a ver, vamos a bajar el volumen, porque la intención es mostrar el contenido.
antes de empezar con la presentación propiamente dicha. Hay 5 principios del conteo. El primero va de uno en uno, de mano a mano. El primero es el orden estable. Dice, este significa que los estudiantes necesitan conocer los números en orden. 1, 2 y 3. Ese es el principio del orden estable. Hasta 8 y adelante. Ustedes pueden establecer un orden estable de acuerdo a la correspondencia 1 a 1, lo cual indica que solamente le corresponde un número a cada objeto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No puede haber una misma denominación para cada objeto. Sigamos. Like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now the third counting principle is cardinality, which indicates... El tercer principio es el de cardinalidad, el cual indica cuántos objetos hay en este conjunto. Cuando yo conté en este conjunto, How many are in this set? When I counted this set, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The last number El último número que dije fue 6, lo cual indica que hay 6 objetos en este conjunto. Ahora, los otros dos principios del conteo que son no esenciales pero eficientes. El primero es abstracción. Abstracción significa que tú puedes contar cualquier conjunto de objetos. Por ejemplo, yo puedo contar algunos de estos, ¿no? Puedo contar de esta manera, ¿no? No importa, sea cual sea, los puedo contar de la misma manera. Puedo contarlos como, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 objetos en este conjunto. No importa si no tienen la misma forma, color o tamaño. El quinto principio de conteo es la irrelevancia del orden. Yo puedo contar objetos de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puedo contar los objetos de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y puedo contar los objetos en cualquier orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 objetos en este conjunto. Bien, esos eran los principios del conteo. Entonces, justamente lo que vamos a ver el día de hoy, la construcción del concepto de número, está muy vinculado a esos principios del conteo, como vamos a ver ahora en esta serie de diapositivas. ¿Qué problemas hay al construir el número? En realidad parece algo bastante sencillo, ¿no? Contar 1, 2, 3, 4, 5. Claro, nosotros como adultos lo podemos ver muy sencillo, pero no lo es. Y los profesores de inicial e inclusive los profesores de primaria y de secundaria no me dejarán mentir cuando observamos problemas al contar en nuestros alumnos. Este es un caso típico de una profesora del nivel inicial o de los primeros grados de primaria, que está reseñado en la fuente que está indicada aquí. Karen es una maestra que tiene 6 ositos de peluche en una mesa. Ella les pregunta a sus estudiantes, que son niños de 5 a 6 años de edad, ¿cuántos ositos hay? Inés dice, hay 6 ositos. Pero al colocar cada osito en una silla, ella dice, no, al doblar sus dedos, hay 5. Sandra dice 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Mario dice hay 6 ositos, pero luego dice solo hay 1. Y Sandra dice, no, hay muchos. Como podrán observar, hay diferentes respuestas en torno a una misma actividad. Una actividad simple, entre comillas, para nosotros, pero que para los niños puede representar todo un reto. ¿Qué podría estar pasando? Vamos a concentrar nuestra atención en las causas vinculadas con la matemática. En realidad podrían pasar muchas cosas para que este fenómeno se origine. Desde el punto de vista matemático, lo más usual, ¿no?, es que quizás existan problemas con la cardinalidad, lo que justamente acabamos de ver hace un momento, ¿no? Vamos contando objetos y el último número que yo cuente me indica el último número del conjunto de objetos que yo cuente me indica la cantidad de objetos que hay en el conjunto. ¿No? Podrían fallar otros principios como la inclusión jerárquica, las relaciones entre parte y todo. Eso se manifestaría en la coordinación que debería existir entre la voz y los dedos de los niños, ¿no?
De esta manera, para cada dedo que los niños se toquen, ¿no? Al contar, debería haber una correlación con la voz. Pero al parecer hay problemas precisamente con estos principios del conteo, que vimos hace un momento en el vídeo de manera bastante rápida. ¿Qué dicen las investigaciones al respecto? Para empezar, las investigaciones nos indican que, bueno, de acuerdo a algunos investigadores, los bebés de pocos días o meses de vida podrían reconocer ciertas cantidades o relacionar dos conjuntos de objetos. Eso nos lo dicen Lakoff y Núñez. Lakoff inclusive va más allá cuando dice que la actividad de conteo hasta podría ser innata. Bien, es algo que quizás nos llame un poco la atención, ¿no? Pero es lo que él sostiene justamente a partir de investigaciones realizadas. Y justamente una de las evidencias o una de las posiciones, una de las bases para indicar esto, la dan Lakoff y Núñez a través de una actividad llamada en inglés subitizing. Bien, subitizing. ¿Qué cosa es el subitizing, no? O subitizar, como le llaman algunos españolizando el término. Subitizing consiste en aprender perceptual y directamente la cantidad de un pequeño grupo de objetos. De tal manera que todos los seres humanos, según esta actividad, podemos decir si tenemos delante 1, 2 o 3 objetos delante nuestro, ¿ya? Y así nada más, aprendiendo de manera perceptual. Para cantidades superiores de objetos, podemos aprender patrones u otra ayuda para contar. Aquí he colocado un poco más acerca de lo que significa subitizing en inglés. En inglés británico es un término psicológico, ¿no? En inglés americano también. ¿Qué nos dice el inglés británico? Es percibir el número de un grupo de objetos de un vistazo y sin contar. El ejemplo de afirmación que nos da para esta palabra es el máximo número de objetos que puede ser subitizado, o sea, que puede ser percibido al golpe de vista sin contar, es alrededor de 5. Y como ustedes podrán apreciar, esta palabra proviene del latín subitus, que significa sorpresivo. Algo que pues, también tenemos esa expresión en castellano, ¿no? Cuando dice, sufrió de un infarto súbito, ¿no? De un infarto sorpresivo. Eso nos indica que esta actividad psicológica es una actividad donde la percepción es al vistazo, al ojo, sin contar mucho. Bien, sin contar. Esta acepción de subitizing nos la da el diccionario en inglés de Collins. Bien. Hay tipos de esta actividad de subitizar, ¿no? Subitizing. La perceptual, la propiamente dicha, ¿no? Consiste en reconocer un número sin el empleo consciente de otros procesos matemáticos o mentales. Pero también hay un subitizing conceptual, que ocurre luego de que se ha realizado repetidas veces el subitizing perceptual, ¿no? Y luego se unen las cantidades. El hecho es que según este fundamento psicológico, las personas entonces podemos percibir desde muy pequeños grupos de 3 objetos o hasta 5, como dice la afirmación que vimos hace un momento, sin contarlos, simplemente aprendiéndolos de manera perceptual. Entonces, esa es una base entonces que podría servir para afirmar que nosotros, los seres humanos, tenemos habilidades innatas para el conteo. Ya en los niños, cuando se trabaja con ellos, las primeras experiencias numéricas que ellos tienen corresponden a sucesión de términos o palabras numéricas y conteo de objetos. De hecho, la actividad principal por la que se incorporan los elementos numéricos precisamente derivan a partir del conteo de objetos. Básicamente, el conteo de objetos se trata de asignar a cada uno de los números de la secuencia numérica un objeto diferente de un conjunto bien definido. Cada objeto se empareja con uno y solo un término de la sucesión. Bien, como vimos hace un momento en el vídeo, al contar no puede pasar que tú, por ejemplo, no estamos contando chapitas y no puede pasar que a la primera chapita que tú cuentas le asignas el 1, pero también le asignas el 2. No, eso no puede ocurrir. Esta destreza básica se lleva a cabo frecuentemente mediante la acción de señalar, ¿no? Algo que los adultos hasta ahora hacemos, ¿no? Cuando queremos saber cuántas personas hay en un paradero,
algunos adultos todavía señalamos con el dedo, ¿no? O doblamos los dedos de la mano, decimos 1, 2, 3, 4. O cuántos carros circulan por la avenida en este momento, nos ponemos a contar también, ¿no? Esta acción de señalar es básica justamente para los niños en el proceso de aprender a contar. ¿Cuáles son los principios del conteo? Los hemos visto en el vídeo, pero ahora vamos a verlos con un poco más de calma. El primer principio es el de abstracción, es decir, cualquier colección de objetos es un conjunto contable. Podemos hablar de chapitas, podemos hablar de libros, podemos hablar de personas, podemos hablar de perritos. Cualquier colección de objetos es un conjunto contable. Orden estable. Las palabras para contar deben producirse en orden entre término y término. No podemos decir, si queremos contar personas, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, ¿no? Tiene que haber orden a la hora que vamos contando. La irrelevancia en el orden me indica que yo puedo, como justamente vieron en el vídeo, yo puedo empezar a contar los objetos desde cualquier lugar. Si tengo 20 chapitas, puedo empezar a tomar las que están más cerca y luego las que están más lejos de mí, o primero las que están en medio y luego las que están más cerca de mí y al final las que están más lejos. Yo puedo contarlas como yo desee y siempre habrá 20 chapitas. A eso se refiere con irrelevancia en el orden. Biunivocidad. Cada objeto debe recibir uno y solo un término, como ya indicamos hace un instante. Y la cardinalidad, que corresponde a que el último término obtenido al contar todos los objetos indica el cardinal de la colección, o sea, el número de elementos de determinado conjunto. Si tengo que contar cuántos frijoles hay en una bolsa, por ejemplo, justamente el último término que yo termine de contar, el último frijolito me indica el total de frijoles que hubo en la bolsa. 20 frijolitos, le corresponde el cardinal 20. Al contar la secuencia numérica desde el número 1, ocurre que existen niveles de dominio precisamente de dicha secuencia numérica. Es decir, no es que los chicos aprenden de golpe y porrazo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 100, 200, 1000. Hay niveles justamente en cuanto a la formulación de esta secuencia, estudiados por Fuson y Hall en 1983, citados en este libro de Castro, Rico y Castro, y que dicho sea de paso, se va a colocar en una carpeta junto con esta presentación. Es decir, ustedes no solamente van a ver lo que estoy explicando, sino también van a poder leer la presentación y van a poder leer estas fuentes que están en castellano por si ustedes necesitan leer más cosas, ¿no? Porque estos libros son muy interesantes, muy ricos. El tema, como les digo, parece un tema sencillo, pero en realidad de sencillo no tiene nada. No es sencillo, para nada que ver. ¿Cuáles son esos niveles de dominio? El primer nivel es el nivel cuerda. En el nivel cuerda, la sucesión de términos se produce comenzando en 1, pero los términos no están bien diferenciados, ¿no? Luego veremos justamente un ejemplo de ello en una pregunta de examen de ascenso. Veremos que dicen, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el niño no distingue, simplemente pega la secuencia, pega los términos a pronunciar. En el nivel cadena irrompible, la sucesión de términos se produce comenzando desde 1 y los términos ya comienzan a diferenciarse. 1, 2, 3, ya hay mayor diferencia. En el nivel, pero en el nivel cadena irrompible empezamos desde 1 y tiene que empezar desde 1 el niño en ese nivel. O sea, no concibe justamente que puedan empezar desde cualquier número a contar. En cambio, en el nivel cadena rompible, sí la sucesión puede comenzar a partir del número A, ¿no? Desde el 5, desde el 10, puedo tomar desde el 10, digo ya 10, 11, 12, 13, ¿no? Y eso es algo que se nota, sobre todo, personalmente se los digo, yo he notado muchos problemas en cuanto a estas cadenas de números, estas secuencias numéricas en secundaria. No sé si es porque en algún momento hubo problemas cuando tuvieron los muchachos que aprender este tipo de cosas, cuando eran mucho más pequeños. En secundaria a veces cuesta un poco romper las cadenas. Siempre se piensa que hay que empezar desde 1 a contar, cuando en realidad se puede empezar a contar desde cualquier número. En el nivel cadena numerable, la sucesión consiste en contar n términos a partir de A,
¿no? Entonces, por ejemplo, después de 5, los 10 primeros términos después de 5, ¿en dónde terminan? Los 100 primeros términos después de 20, ¿en dónde terminan? Y el nivel cadena bidireccional consiste en que la sucesión se puede recorrer hacia arriba o hacia abajo rápidamente desde un término cualquiera y se puede cambiar fácilmente de dirección, ¿no? Que ese es el nivel más alto de dominio de secuencia numérica. Los niños deberían pasar por esos niveles y los niños deberían también, creo yo, ser diagnosticados en qué nivel se encuentran para justamente tomar las medidas necesarias y fortalecer su llegada al siguiente nivel de dominio de la secuencia numérica. Para elaborar el número, además, hay dos componentes conceptuales importantes, que son componentes que los maestros de inicial seguramente conocen muy bien y que todos en realidad deberíamos saber. Son la clasificación y la seriación. En la clasificación estamos hablando de una actividad prenumérica básica que constituye el primer estadio del pensamiento lógico y fundamento para comprender la inclusión jerárquica e inclusión de clases. Ustedes dirán, ¿qué es inclusión jerárquica? Ahora hablaremos de ello. Clasificar básicamente consiste, ¿no? Según las etapas indicadas por Piaget e Ingelder, consiste en primer lugar agrupar por parejas que resultan semejantes de algún modo. Luego los niños agrupan más de dos objetos y dejan partes sin clasificar. En una tercera etapa se agrupan todos los objetos de un conjunto atendiendo a un criterio y sin dejar ninguno fuera de clasificación. Y en la cuarta etapa se utilizan atributos más abstractos, menos ligados a la proximidad física. Aquí estamos hablando entonces de la clasificación de objetos. La seriación, en cambio, consiste en colocar objetos de manera ordenada, de acuerdo con un criterio elegido como longitud, altura, anchura, peso, diámetro o tonalidad. En una primera etapa, la seriación puede desarrollarse de acuerdo a un solo criterio. Más adelante se pueden combinar dos o más criterios. En ese sentido, hay dos propiedades importantes en la seriación, la transitividad y la reversibilidad. En la transitividad se puede establecer deductivamente la relación existente entre dos elementos y en la reversibilidad se pueden concebir relaciones inversas. Por ejemplo, puede haber un elemento que sea mayor que los siguientes y menor que los anteriores, ¿no? Como cuando realizamos comparaciones entre números. Asimismo, la seriación pasa por las etapas que vemos en la diapositiva. En una primera etapa se forman parejas de elementos colocando uno pequeño y otro grande. Se pueden construir escaleras. En la segunda etapa, que se da por ensayo y error, el niño logra crear la serie con dificultad. Y en la tercera etapa, el niño ya es capaz de realizar la seriación. Entonces, ambas actividades son básicas para los niños en cuanto a elaborar números. Se clasifica cuando ellos pueden distinguir y pueden agrupar, porque son dos actividades, ¿no? Distinguir y agrupar, por ejemplo, figuras geométricas de forma similar, circunferencias, triángulos, cuadrados. En la seriación estamos hablando ahora de ordenaciones de acuerdo a la longitud, ¿no? Si es más largo o más corto, de acuerdo a la altura, de acuerdo a la anchura, si es más grueso o más delgado, de acuerdo al peso, de acuerdo al diámetro. Son dos actividades que se complementan. Otro concepto importante en la construcción del número es la conservación de la cantidad. Y seguramente todos ustedes ya conocen este experimento de Piaget, donde se muestran al niño dos filas de bolas de igual longitud e igual número de bolas en ambas filas, ¿no? En ese momento se pregunta al niño si hay igual número de bolas en cada fila y si el niño contesta que sí, se continúa el test. Ahora una fila se alarga, ¿no? No se añade ni se quita nada, pero una se alarga de tal manera que posee más longitud que la otra y se dice que el niño conserva el número cuando admite que el número de bolas es el mismo. Cuando no dice, en otras palabras, ¿no? Como a veces ocurre cuando uno se conserva la cantidad, que la fila más larga, o sea, aquella fila donde se han espaciado estas bolas, tiene más elementos, tiene más bolas que la otra fila. Este principio es muy interesante porque permite arribar a una serie de conceptos bastante importantes. Hay diferentes tipos en realidad de conservación de la cantidad.
por ejemplo, y cada uno con sus particularidades. Por ejemplo, Conchillo en su tesis doctoral menciona, también está la tesis en la carpeta, menciona Conchillo, la conservación de la cantidad líquida, ¿no? Cuando se observa que la cantidad de un líquido no se altera cuando se vierte a otro recipiente, aunque sea de forma distinta. Bien, es la misma cantidad de líquido, aunque en los dos recipientes, aunque tengan forma distinta. Cuando se ha llegado a eso, estamos ante la conservación de la cantidad líquida. La conservación de la sustancia ocurre cuando la cantidad de la masa de una bola de arcilla o plastilina no cambia al transformar la forma de esta bola. La conservación del peso, idem, lo anterior, solo que ahora referido al peso. La conservación del número es el ejemplo que hemos mencionado anteriormente. Y la conservación del volumen, la invarianza de la cantidad de agua desalojada por una bola sumergida en un líquido cuando se somete a diferentes transformaciones. Todos estos son tipos de situaciones vinculadas a la conservación de la cantidad. En nuestro caso nos interesa la conservación del número. En ese sentido, hay niveles que son indicados por Cánovas, Damaris Cánovas. Estos niveles son, en primer lugar, la ausencia de correspondencia término a término. Para comprender estos niveles, quiero que volvamos al ejemplo de las dos hileras de bolas que mencioné hace un instante. Dos hileras de bolas con la misma cantidad de bolas en cada una, pero en donde se puede espaciar una y se puede preguntar al niño si hay más o menos bolas que en la otra fila, en la otra hilera. En el primer nivel de conservación de la cantidad, denominado ausencia de correspondencia término a término, se tiene más en cuenta la configuración global y estática de las hileras que la cantidad que hay de fichas. Es decir, se ve más la forma de las hileras, si una es más grande u otra más larga, para afirmar si es que hay menos o más bolas. En la segunda etapa hay una correspondencia término a término sin conservación. Aproximadamente esto ocurre entre 5 a 6 años. Los niños ya hacen uso de la correspondencia término a término, pero cuando realizan una transformación en alguna de las fichas, en alguna de las filas de fichas, ya sea separar o juntar las fichas dentro de la fila, renuncian a la equivalencia numérica y dicen que hay más fichas en la fila donde las fichas están más separadas. Observes entonces que en el nivel 2 podríamos indicar que es una especie de retroceso, ¿no? Al nivel 1, donde solamente se veía la configuración global de las filas, ¿no? En este caso, en el segundo caso, ya se puede corresponder término a término, pero si hubiese alguna transformación, ya inmediatamente dicen, no, en esta fila hay más bolas, porque así se ve, ¿no? Porque han espaciado tanto la fila, la distancia entre las bolas, que simplemente aquí hay más, ¿no? Es lo que podrían decir los niños. En el tercer nivel, llamado conservación no duradera, según Piaget, es una etapa en la que no siempre pasan todos los niños. En este nivel, el niño es conservador en algunos casos y en otros no. Eso depende de si se fija en lo perceptual o en el resultado de la correspondencia término a término, ¿no? Ya vale decir en lo perceptual, o sea, en el nivel 1, o ya está conservando, o ya está haciendo correspondencia término a término como en el nivel 2. Y en el cuarto nivel, llamado conservación necesaria. En ese nivel, el niño, a pesar de las transformaciones que pueden dar lugar a índices perceptivos engañosos, sabe dar una respuesta lógica y afirma la conservación de la cantidad. Piaget establece una relación, como ustedes podrán ver, entre esos niveles de conservación de la cantidad y la edad. Bien, aproximadamente ese último nivel, donde ya el muchacho conserva la cantidad, este nivel ocurriría a partir de los 7 años de edad. Justamente ya al término del inicial y la llegada de la primaria. Hace un momento hablamos justamente de la inclusión jerárquica. ¿En qué consiste? Esta idea consiste en que los números son construidos al agregar uno cada vez y que ellos anidan, o sea, son incluidos dentro de otros. El 5, por ejemplo, está incluido dentro del 10. El 20 está incluido dentro del 40, dentro del 41. No son números que no tienen nada que ver, sino que están anidados, están incluidos dentro de otros. A eso se refiere la inclusión jerárquica. Finalmente, en esta revisión teórica
del uso del número, o del número, mejor dicho, vamos a ver que hay diferentes contextos para su uso. Dentro del temario de ascenso, vamos a ver que hay, mencionan varios contextos, y justamente son los que vamos a ver ahora. El contexto código o nominal, el contexto cardinal, el ordinal y el de medida. En el contexto cardinal, se describe la cantidad de elementos de un conjunto bien definido de objetos discretos, aislados o sucesos, justamente de lo que hablábamos hace un momento acerca de la cardinalidad. Para conjuntos más numerosos, el proceso de contar, la estimación o el empleo de propiedades nos brinda el cardinal del conjunto. Como ya indicamos, tenemos un conjunto, por ejemplo, de frijolitos, de chapitas, de libros, de ositos. Entonces, voy contando uno por uno, o el niño va contando uno por uno, y el último número que mencione al contar, ese número indica el cardinal, el número de elementos del conjunto de frijoles, de chapitas, de ositos, de libros, de lo que se encuentre contando. En el contexto de medida, los números describen la cantidad de unidades de alguna magnitud continua, como longitud, superficie, volumen, capacidad, peso. Para medir hay escalas directas. Para la longitud, por ejemplo, ¿no? La medida que uno obtiene a partir de la cinta métrica o de una regla, ¿no? Es una escala directa. Tú pones la regla, la cinta métrica, mides y tienes el resultado. O también podemos hablar de escalas indirectas, como en el caso de la temperatura, las tallas de ropa o de los zapatos, donde hay que realizar ciertas operaciones, ciertas conversiones para obtener el resultado numérico. El contexto ordinal describe la posición relativa de un número en un conjunto discreto y totalmente ordenado, en el que se ha tomado uno de sus elementos como inicial. El ejemplo de este edificio que están viendo aquí en la imagen es claro, ¿cierto? Hablamos de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo piso. Estamos hablando de posiciones relativas de un número en ese conjunto discreto y ordenado de elementos que son los pisos de un edificio. Realmente ordenado, es decir, no puede ocurrir que el séptimo nivel, el séptimo piso, pase delante del tercero o vaya debajo del segundo, ¿no? Está todo completamente ordenado. En el contexto de códigos o contexto nominal, los números funcionan como etiquetas que sirven para distinguir clases de elementos pertenecientes a un conjunto, con la condición de que cada elemento ingrese en una clase y solo en una, de modo que al reunir todas las clases aparezca el conjunto de partida. Cuando hablamos de un contexto de código, estamos hablando de ejemplos como los números de teléfono, el número de DNI, los números que distinguen a las posiciones de los jugadores de fútbol. Es decir, hablamos de números de manera nominal, no podemos sumarlos, no podemos hacer operaciones, simplemente el número designa una etiqueta, designa algo, nos sirve solo para eso. Bien, aquí tienen ustedes las referencias que les van a servir para continuar estudiando. Hemos colocado o se van a colocar en todo caso en la nube, en la carpeta correspondiente, los libros de Cánovas, de Castro, Conchillo y esa diapositiva también. Muy bien. Realizada la revisión teórica, vamos ahora con las preguntas de los exámenes. Como ustedes seguramente ya saben, el sistema que yo utilizo no es el de desarrollar bancos de preguntas, balotarios, crear casos, las situaciones. En realidad no. Yo no hago eso porque para crear una situación se requieren habilidades que honestamente yo no tengo y además las situaciones deberían ser creadas de manera muy, muy disciplinada, muy rigurosa, para que precisamente no haya doble interpretación, triple interpretación, como a veces ocurre en otros seminarios donde el autor del seminario crea las situaciones, pero luego resulta que hay más de una respuesta posible. Entonces, ese tipo de cosas se evita justamente con una preparación mucho más rigurosa a la hora de armar las situaciones. En mi caso, o en el caso que nos ocupa, lo que haremos es utilizar la parte teórica que hemos estudiado hasta ahora para justificar las respuestas a las preguntas que vamos a mostrar a continuación. Y ese será el sistema que manejaremos en adelante. Afortunadamente tenemos ya 3 exámenes que han ocurrido y que nos dan suficiente cantidad de base para justamente mostrar cómo la teoría se relaciona con cada una de estas preguntas. En nuestro caso,
pensamos que es mejor partir sobre seguro con la base teórica para poder responder bien el examen. De lo contrario, simplemente vamos a estar marcando la adivinación y eso particularmente no es lo que yo recomendaría y no es lo que yo hago tampoco cuando doy estos exámenes. Muy bien. Hablamos del año 2018. Vamos a analizar estas preguntas y vamos a ver cómo la respuesta se fundamenta en la parte teórica que hemos brindado hace un momento. Bien. Entonces, dice, en el aula de 5 años, la docente observa que 3 niños tienen puesta una chalina azul y decide aprovechar esta situación para promover el desarrollo de la clasificación. Para ello, les pide a los 3 niños de la chalina azul que se ubiquen delante de sus compañeros y luego se dirige a los demás niños. Ella dice, niños, observen a sus compañeros que están delante y traten de encontrar por qué han sido agrupados. Javier responde, yo creo que es porque los 3 tienen pantalones. La maestra dice, sí, es verdad, pero vean que otros niños y niñas también tienen pantalones y no están en este grupo. Por ejemplo, María. Tania dice, ah, es porque son hombres. La maestra dice, también es cierto, pero Juan es hombre y no pertenece a este grupo. En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para guiar a los niños a identificar el criterio de agrupación? Y nos damos cuenta la tónica, la lógica de estas preguntas consiste en que el docente debe brindar una serie de estímulos, de impulsos para que los estudiantes respondan. En ninguna manera el docente podría dar la respuesta directamente. De hecho, él podría dar en realidad esa respuesta, pero de primera intención, lo que él debe hacer o lo que deberíamos hacer todos es brindar los elementos para que los estudiantes arriben a esa respuesta. Entonces está claro que lo que se busca aquí es una serie de impulsos, una serie de preguntas que arriben a que el estudiante identifique el criterio de agrupación. Veamos las alternativas. A. Preguntar, ¿de qué color son las chalinas de los 3 niños que están delante? Entonces, ¿por qué han sido agrupados? Digamos que es un nivel bastante básico porque prácticamente la respuesta está ya dada. En la alternativa B, indiquemos, a ver, piensen en eso que tienen igual solo los 3 niños que están delante y que el resto del salón no tiene. Bien. Esta pregunta es mucho más sugerente porque está buscando que los estudiantes piensen acerca de aquella característica que los niños de delante tienen y que no tienen los demás. Precisamente la clasificación consiste en eso, en determinar cuáles son aquellos elementos semejantes entre objetos para en base a ellos realizar la agrupación. Y finalmente en la parte C dice, decir, ellos han sido agrupados porque tienen chalí para que completen la palabra y así puedan identificar lo que tienen en común los 3 niños, ¿no? Ya es un ejemplo bastante básico de cómo arribar a la respuesta. Seguramente muchos lo habremos hecho en clase, ¿no? San Martín, por ejemplo, ¿no? San Martín generó la Independ, ¿no? Decimos, de independencia, ¿no? En 1821, es decir, un nivel bastante básico de dar la respuesta. En nuestro caso, y de acuerdo a la lógica, a la dinámica de la clase que en realidad se debería seguir, la respuesta es la letra B, porque en este caso se está sugiriendo, se está indicando a los estudiantes, se está buscando que ellos observen cuál es ese rasgo que precisamente solamente tienen los niños que están ubicados en la parte de adelante, que es tener la chalina de color azul. Por eso es que el criterio ahí está explícito. El criterio, si se responde a esta pregunta, el criterio está explícito y la pregunta dada precisamente debe abocarse, debe enfocarse a llegar a esa respuesta. Siguiente. Los niños del aula de 5 años se encuentran en el momento del juego libre en los sectores. La docente observa que Ramón está jugando con 3 búhos de artesanía de diferentes tamaños y decide aprovechar esa situación para favorecer el desarrollo de la seriación de objetos. Recordemos que la seriación tiene que ver con el hecho de organizar, de ordenar los objetos de acuerdo a determinado criterio. Longitud, altura, peso, ¿no? Bien, la maestra le pide a Ramón que ordene los búhos sobre la mesa. Él lo hace de la siguiente manera. Tiene ahí los buitos ordenados. Luego la docente y Ramón entablan el siguiente diálogo. Ramón dice, el más pequeño es el de puntos. Docente, ¿más pequeño que cuál?
Ramón dice, el de puntitos es más pequeño que el de rayas. Docente, y si comparas el de rayas con el de rombos, ¿cuál es más pequeño? El de rayas es más pequeño que el de rombos. Entonces, ¿el de puntitos será más pequeño que el de rombos? No sé, no sé. Entonces nos damos cuenta aquí, antes de continuar con la pregunta, que esta actividad de seriación, como me parece haber mencionado en algún momento, debería tener características transitivas. Es decir, si yo digo un objeto, un primer objeto es más pequeño que un segundo objeto. Y el segundo objeto es más pequeño que el tercer objeto. Por tanto, el primer objeto es más pequeño que el tercero. ¿Cierto? Eso se llama transitividad. Es justamente lo que la maestra está indicándole a Ramón, algo que Ramón no logra entender. ¿Cuál es la propiedad de la seriación que Ramón evidencia no haber alcanzado aún? La reciprocidad, no hemos mencionado una propiedad así. La transitividad, sí, justamente lo que les mencionaba. Toda la conversación entre Ramón y la docente versa sobre ello, ¿no? Cómo es que cuando Ramón dice el más pequeño, la maestra dice el más pequeño que cuál. Y si ese cual es más pequeño que otro objeto tercero, entonces el primero es más pequeño que el tercero, y Ramón no manifiesta comprender eso, no lo sabe. Entonces Ramón no ha llegado a la transitividad. ¿Se trata de reversibilidad? No, la reversibilidad es cuando tú dices A es menor que B, A es más pequeño que B, entonces B es más grande que A, ¿no? Eso es reversibilidad. Pero en este caso no estamos hablando de eso, sino de transitividad. Siguiente. Carla, de 3 años, está jugando con una caja y 5 pelotas de plástico. Mientras saca las pelotas de la caja, va contando 1, 2, 3, 5, 4. ¿Qué principio del conteo evidencia no haber logrado aún Carla? Como observarán, la secuencia numérica está en desorden. Primero mencionó 1, 2, 3, 100. Perdón, 1, 2, 3, 5, 4. ¿No? No había orden en este conteo. Por lo tanto, el principio que se está violando aquí y que no ha logrado aún Carla es el del orden estable. Por eso las palabras para enumerar las pelotas, ¿no?, de esta caja deben ir en orden. En 21. La docente del aula de 3 años busca conocer cómo los niños agrupan los objetos. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? Entiéndase, agrupación o clasificación. Se entiende que debe tener un criterio definido. El tamaño, el peso, la forma, la anchura. Vamos a ver. La maestra quiere lograr este objetivo en sus alumnos. Vamos a ver si lo consigue. La maestra dice, disponer en cada mesa un grupo de objetos semejantes en color y forma y preguntarles qué formas y colores tienen los objetos. Luego tomar nota de sus respuestas. Esa idea es interesante, pero quizás suena un poco anárquico, ¿no? Yo he hecho un montón de objetos en la mesa y les digo, bueno, ¿qué formas y colores tienen los objetos? Y nada más. Me dirán amarillo, rojo, redondo, cuadrado, pero estaremos dirigiendo el trabajo del alumno hacia la agrupación, hacia la clasificación. Me parece que ahí falta algo. La maestra también dice, puede poner al alcance de los niños diversos materiales como tapas, botellas plásticas, cuentas, bloques de madera, etc. Luego observar qué hacen con ellos, ¿no? Luego observar qué hacen con ellos. Bueno, observar qué hacen con ellos, en fin, no. ¿Qué hacen con ellos? De repente los tiran por ahí y se ponen a jugar, ¿no? C. Proporcionar a los niños bloques lógicos y decirles, ahora van a poner en el tarro solo los bloques rojos. Luego observar quiénes lo hacen. Bueno, por un error ha salido aquí la parte B, pero en realidad la respuesta correcta es la letra C. Precisamente la idea es esa, ¿no? Fomentar que los estudiantes, bajo determinado criterio, puedan agrupar los objetos. La actividad A solamente buscaba enunciar, que los estudiantes enuncien formas y colores. La actividad B, en realidad, solamente muestra una serie de cosas y luego el maestro tiene que observar qué hacen con esas cosas los niños, ¿no? Pero podrían hacer, como les digo, muchísimas cosas. En cambio, en la actividad C, la maestra dirige la actividad. Dice, ahora van a poner en el tarro solo los bloques rojos. Muy bien. Entonces, ya les está dando un criterio mediante el cual deben agrupar o clasificar esos bloques lógicos. Y sí, es la letra C. Aquí ha habido un error
Se ha movido a la letra B. No, es C. ¿Cuál de las siguientes acciones favorece el desarrollo del uso del número como ordinal? ¿No? Recordemos que hace un momento hablamos de el contexto del número, el contexto de uso del número como ordinal. Hablamos justamente de que ordinal deriva de orden. Veíamos el ejemplo del edificio, ¿no? Donde hablábamos de los pisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Veamos cuál de estas acciones favorece o favorecería el desarrollo del uso del número como ordinal. A. Preguntar a un niño por su domicilio, ¿no? Alejandro, ¿cuál es la dirección de tu casa? A ver, yo vivo en Miguel Grau 823. ¿Esa respuesta favorecerá el uso del número como ordinal? No, claramente no, porque esa dirección, ese número específicamente, está utilizado en contexto nominal, es una etiqueta para la dirección de la casa del niño. Letra B, preguntar a los niños después de jugar a las carreras. Niños, ¿en qué lugar llegó Jorge? Esa es otra cosa, porque aquí estamos hablando de que el Jorge pudo haber llegado primero, pudo haber llegado último, pudo haber llegado quinto, cuarto, segundo. Esa respuesta ya nos indica el uso del número en el contexto de ordinalidad. C. Preguntar a una niña después de que haya agrupado algunos objetos. Sandra, ¿cuántos objetos hay de cada color? Bueno, hay rojo, hay 8 verdes, hay 5 naranjas, hay 4 amarillos, hay 1 negro. ¿Esa respuesta logrará favorecer la ordinalidad? Por supuesto que no. Entonces, la alternativa correcta es la letra B, porque esta actividad de la carrera justamente está muy relacionada con la ordinalidad. Describe la posición de una persona en una carrera, ¿no? Mediante un número. ¿Cómo llegó? Primero, segundo, tercero, cuarto, último. Eso es ordinalidad. Durante el juego en los sectores, Joel y Marco, de 5 años, están jugando a formar hileras con bloques lógicos. Coincidentemente, ambos han cogido la misma cantidad de bloques lógicos y los han ubicado de la siguiente manera. Ahí tenemos a Marco, ahí tenemos a Joel, ¿no? Marco ha colocado, veamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques. Y Joel ha colocado 3, 4, 5, 6, 7, también 8 bloques. Miren, y no parecía que había la misma cantidad. Entonces la docente escucha que Joel le dice a Marco, tú tienes más bloques que yo. Claramente estamos aquí ante una situación vinculada al principio de la conservación de la cantidad. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Qué indicio puede encontrarse en el comentario de Joel respecto de la conservación de la cantidad? ¿No? Claramente observamos que Joel aún no domina elementos de la conservación de la cantidad. Veamos. ¿Qué indicio se puede dar a partir de esta respuesta? A. Que no reconoce el numeral que representa la cantidad de bloques lógicos en cada hilera. El numeral. Podría ser, de repente si no los ha contado, podría ser, porque en un caso hay 8, en otro caso hay 8. Ya, podría ser. Vamos a ver. Que aún no logra determinar el cardinal de los conjuntos de bloques lógicos en cada hilera. Para determinar el cardinal hay que contar. No nos dan la edad. Bueno, sí, nos dicen que son de 5 años. Podría ser, pero en realidad lo más plausible aquí, lo más acertado es considerar que que Joel se guía por criterios perceptuales para determinar la cantidad de bloques lógicos en cada hilera. Es decir, lo que ve es aquello que le permite indicar que Marco posee más bloques lógicos que él, que Joel, ¿no? Solamente en la percepción, lo que está viendo. Bien, sí, porque aquí no nos dicen en ningún momento que se puso a contar uno por uno, simplemente lo primero que vio, plum, ¿qué vio? Ah, ya, vio estas hileras y se dio cuenta que en un caso hay más elementos, entre comillas, que en el otro, ¿no? ¿Y todo qué? ¿Todo por qué? Por la separación entre objetos de cada hilera, en la hilera de Marco. Seguidamente, en presencia de los niños, la docente interviene redistribuyendo en el espacio los bloques lógicos de Joel. Así las hileras quedan dispuestas de la siguiente forma. La maestra, al arreglar los bloques lógicos, observa que, o bueno, lo que ha hecho aquí es espaciar las fichas de Joel. Luego la docente pregunta, ahora, ¿en qué hilera hay más bloques?
La pregunta es, ¿cuál es el principal propósito de la docente al realizar esta intervención? Generar conflicto cognitivo. Puede ser. Recoger saberes previos. No. Promover la motivación. Tampoco no. Recoger saberes previos y promover la motivación son cosas bastante generales. Saberes previos sobre qué y motivación sobre qué. En todo caso, lo más directo es el conflicto cognitivo. ¿Por qué? Antes, Marco tenía, entre comillas, más bloques lógicos, ¿sí? Más bloques lógicos que Joel, debido al espaciamiento que tenía en sus fichas. En cambio, la profesora ahora ha espaciado las fichas de Joel y observamos una hilera más grande, a pesar que hay la misma cantidad de elementos. Entonces, si nos guiamos por los criterios perceptuales de los niños, que justamente la maestra debió haber notado, lo que busca generar ella es un conflicto cognitivo. Porque antes Joel tenía, siempre entre comillas, según su percepción, tenía menos fichas y ahora Joel tiene más fichas, ¿no? Esa es la idea, generar conflicto cognitivo y seguramente después la idea es arribar a la conservación de la cantidad. Vamos ahora a las preguntas de ascenso del año 2019. Bien, aquí sí está un poco más grande. A ver. Aquí vamos. Dice acá. ¿Cuál de las siguientes acciones favorece la construcción del número como ordinal? Cosas parecidas a las preguntas anteriores. A. Pedir a los niños que cuenten con los dedos hasta 5 objetos del aula. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y ya tengo el ordinal ahí? En realidad, no. Proponer a los niños que un juego de bingo empleando números del 1 al 10. Pero quienes hemos jugado bingo sabemos que ahí no hay ordinales, más bien hay denominaciones de números como etiquetas, ¿no? A1, B2, C3, ¿no? Y nada más. 28C. Establecer con los niños el turno en que les tocará recibir los materiales. Eso es mucho más cercano a la construcción del número como ordinal. Establecer turnos con los niños, ¿no? Primero le toca a Raúl, segundo a Julieta, tercero a María, en fin. De esa manera, ese orden en el turno precisamente corresponde a cuestiones de ordinalidad. 20, por eso la respuesta es la C. 29. Los niños del aula de 5 años van a presentar una coreografía para la que diseñarán sus propias vestimentas. En ese contexto, acuerdan elaborar collares con cuentas de colores. La docente busca aprovechar esta situación para promover la construcción de patrones de repetición en los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? Bien, recordemos, patrones de repetición. Es decir, hay una secuencia que se repite dentro de estos collares. Veamos, ¿cuáles son las opciones? A, mostrarles 3 collares que presenten distintas secuencias de colores. Luego decirles que escojan como modelo el collar que más les guste. Finalmente pedirles que elaboren su collar siguiendo la secuencia de colores del collar que eligieron. Bien, pero en realidad lo que estarían haciendo ahí, además de elegir, bueno, realmente lo que están haciendo aquí es elegir un collar y prácticamente copiar, ¿no? Copiar la secuencia de colores que hay en el collar ya listo. Lo que la docente quiere hacer es otra cosa, es promover la construcción de patrones de repetición. Letra B, indicar a los alumnos que formen una secuencia de cuentas de colores rojo, azul y amarillo. Luego repetirles la secuencia 3 veces. Finalmente decirles que continúen trabajando y acompañarlos preguntándoles qué color sigue. Es la maestra aquí quien les indica la secuencia rojo, azul, amarillo, y los alumnos tendrían que repetirla, ¿no? Rojo, azul, amarillo, rojo, azul, amarillo. Pero en este caso, de igual manera, ¿no? No se ha favorecido que los alumnos construyan los patrones de repetición, sino que es la maestra quien les da la indicación. Y letra C, sugerirles que cojan tapitas de distintos colores y elaboren con ellas una secuencia. Luego decirles que la repitan 3 veces. Finalmente, pedirles que reproduzcan en esa secuencia, la elaboración de sus collares. Bien, es decir, está dejándose el trabajo aquí a los niños. Que elaboren la secuencia con las tapitas, luego pedirles que repitan la secuencia que ellos han realizado y luego que la reproduzcan. Que la reproduzcan para elaborar sus collares.
Recuérdese que la tónica de este tipo de situaciones, y que es una tónica, una dinámica que deberíamos tomar, es que el estudiante debe tener trabajo. Hay que darle trabajo. Naturalmente con nuestra ayuda, nuestros impulsos, pero hay que darle ese trabajo. Sugerir, hacerles pensar. 30. La docente del aula de 4 años nota que los niños dejan los bloques de construcción fuera de sus recipientes cuando terminan de jugar en los sectores. Ella decide aprovechar esta situación para promover que los niños clasifiquen. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? Naturalmente, si hablamos de clasificación, debe haber un criterio bien definido para ello. A. Invitar a los niños a guardar los bloques de construcción. Luego observarlos mientras guardan los bloques. Cuando terminen de hacerlo, preguntarles, ¿por qué han guardado esos bloques en este recipiente? ¿En qué se parecen los bloques que han guardado en este recipiente? Entonces, precisamente, esas preguntas están orientadas a determinar el criterio de clasificación de los bloques, ¿no? ¿En qué se parecen? ¿Por qué han guardado esos bloques aquí? B. Organizar a los niños en parejas. Luego, entregarles recipientes etiquetados con imágenes de los bloques de construcción para que guarden en ellos los bloques guiándose de las etiquetas. Finalmente, preguntarles, ¿han verificado que los bloques se correspondan con las etiquetas? En este caso, prácticamente la clasificación ya está a medias porque es el docente quien les da el criterio de clasificación, quien les da las etiquetas con imágenes. Los alumnos solo tendrían que colocar las imágenes en el recipiente respectivo, lo cual no es lo adecuado si queremos que sean los estudiantes mismos quienes clasifiquen. C. Pedir ayuda a los niños para guardar los bloques de construcción. Luego indicarles que deben contar los bloques hasta que se llene el recipiente. Finalmente preguntarles, ¿cuántos bloques hay en cada recipiente? ¿Cuántos bloques han guardado en total? Bueno, si queremos que hablen de clasificación, pues aquí no está claro dónde se encuentra eso. Simplemente contar los bloques hasta que se llene el recipiente. Bueno, es eso, pero clasificar no. La respuesta más acertada es la letra A, precisamente porque se busca que los estudiantes brinden ese criterio de cómo y por qué han clasificado los bloques de la manera en que lo hicieron. 33. En el aula de 5 años celebran el cumpleaños de uno de los niños. Sandra coge 5 paquetes de galletas de vainilla y 7 paquetes de galletas de chocolate y las ordena de la siguiente manera, como ustedes podrán ver. Entonces, la docente le pregunta a la niña si hay la misma cantidad de paquetes de galletas de vainilla que de chocolate y Sandra responde que sí. La pregunta es, ¿qué fase del desarrollo de la conservación de la cantidad evidencia haber alcanzado Sandra? Como podrán apreciar, existe la ausencia de correspondencia de término a término, porque para cada paquete de galleta de chocolate no hay necesariamente un paquete de galleta de vainilla. Entonces no hay esa correspondencia. Y hemos visto hace poco justamente que hay niveles de conservación de la cantidad. Y el primer nivel, si no me equivoco, es el de la ausencia de la correspondencia término a término. Conservación estable, no, eso no. Simplemente no hay correspondencia término a término entre las galletas de un sabor y las galletas del otro. Cuando Rolando, de 4 años, cuenta los números del 1 al 5, lo hace sin separar las palabras de la siguiente manera, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, etc. En esta situación, ¿qué nivel de la secuencia verbal del conteo evidencia haber alcanzado Rolando? El nivel cadena, el nivel cuerda, perdón, donde no hay separación entre los elementos. No es el nivel cadena rompible, donde tú puedes empezar a contar desde cualquiera de los elementos de un conjunto, o el nivel cadena irrompible, donde tú empiezas a contar desde uno siempre. Sino el nivel cuerda, donde empiezas desde uno, pero no distingues cada uno de los elementos siguientes. 35. Como parte de las rutinas de entrada, la docente del aula de 5 años ha implementado el control de asistencia por grupos. Así, cada día los niños registran su asistencia en un cuadro y el viernes registran el total de 10 asistidos. A continuación se presenta el registro de asistencia del grupo Las Hormiguitas. ¿Bien? Ese es el registro de asistencia con el total de 10 asistidos por cada niño. Luego de conversar con los niños sobre las razones de la inasistencia de José, la docente busca que ellos resuelvan los problemas de cantidad a partir de esa situación. Así les pregunta lo siguiente. José solo vino un día.
¿Cómo podemos saber cuántos días faltó? En el marco del proceso de resolución de problemas, ¿qué intervención está orientada a que los niños planteen su estrategia de resolución? Cuando hablamos de intervención, estamos hablando de impulso, sugerencia para resolver ese problema, para llegar a la respuesta que satisfaga la pregunta dada, ¿no? ¿Cómo podemos saber cuántos días faltó? Entonces, un impulso está en la alternativa A. ¿Qué les parece si cuentan los casilleros en blanco y me dicen cuántos días faltó José? Claro, lo más sencillo, ir directamente al cuadro y observar, dar la respuesta de manera más rápida, ¿no? Es lo más sencillo. Pero los impulsos tienen una característica que es la correspondencia con sugerencias. La idea es que el estudiante sea quien realice el trabajo. Entonces la maestra dice, ¿no? ¿Cómo harán para saber cuántos días faltó José? ¿Qué harán primero y después? Nótese que estas preguntas lo que hacen no es brindar la respuesta directa al alumno, sino brindarle vías, brindarle sugerencias para que el alumno mismo realice el cálculo de los días que José faltó. Y C, ¿alguien podría explicar con sus propias palabras lo que ha entendido? Bueno, es otra cosa, no tiene nada que ver con la idea de esta tarea, que consiste en que los estudiantes planteen, o se les ayude a estudiantes a plantear la estrategia de solución, que determinen los pasos para resolver el problema. Y los pasos se determinan justamente con ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué harán primero? ¿Qué harán después? El pulpo. Dice aquí, la docente del aula de 5 años propone a los niños jugar al pulpín de los números. El juego incluye un dado numerado del 1 al 6, un tablero con la imagen de un pulpo y 6 tapitas de distinto color para cada participante. Bueno, este juego es similar a un ludo, ¿no? Para jugar cada niño elige un tentáculo. Luego por turno los niños lanzan el dado y colocan la tapita en el casillero que le corresponda con el número que indique el dado. Gana el niño que con sus respectivas tapitas cubra primero todos los casilleros del tentáculo que eligió. A través de este juego, la docente busca favorecer que los niños alcancen progresivamente la cardinalidad. Sin embargo, la actividad no es pertinente para este propósito. ¿Por qué? Hay que recordar en qué consiste el principio de cardinalidad. Aquí he colocado la cita en inglés, pero es bastante sencillo de entender. Dice, el principio de cardinalidad indica que la palabra correspondiente al último número enunciado durante el conteo de una colección de objetos específicos, ¿no? Indica el número de objetos en dicha colección. Es decir, que para que ustedes o para que nosotros hagamos realidad ese principio de cardinalidad, la actividad básica es la de conteo. Conteo. Bien. La última palabra que yo mencione al contar un conjunto de objetos, ese sería el cardinal de ese conjunto. En otras palabras, me indica el número de objetos de esa colección, de ese conjunto. Ojo, la palabra clave es que ellos se realicen conteo, en proceso de conteo. Esta actividad justamente no es propicia para lograr la cardinalidad. ¿Por qué? Vamos a ver. Letra A. Porque para favorecer que los niños alcancen la cardinalidad, tienen que escribir los números. En cambio, en este juego los niños solo reconocen los números en el dado y en el tablero, pero no los escriben. ¿Tienen que escribir? No necesariamente. El conteo no necesariamente implica escribir números. Así que la alternativa A queda descartada. Letra B. Porque para favorecer que los niños alcancen la cardinalidad, se deben plantear actividades que involucren numerales del 1 al 10. En cambio, en este juego los niños solo reconocen numerales del 1 al 6. No necesariamente tampoco. Es cierto que cuando son niños pequeños quizás haya que ir con cierta cautela al contar del 1 al 10, pero en realidad la característica fundamental no está en eso. La característica fundamental por la que esa estrategia del ludo o del pulpín de números, como le llaman a esto, no es pertinente, es la siguiente. Está en la alternativa C, que es la correcta. Porque para favorecer que los niños alcancen la cardinalidad, deben relacionar los números escritos en el tablero con la cantidad de puntos que indique el dado. En cambio, en este juego los niños no realizan esta relación, pues el dado ya tiene números. Por supuesto, no olvidemos que el principio de cardinalidad indica que
se realice esto durante el proceso de conteo. Tiene que haber relación entonces entre los números escritos en el tablero y la cantidad de puntos que indique el dado. Pero esa cantidad ya viene escrita, ¿no? El dado ya viene con números y lo vemos incluso dibujado ahí, 1, 2, 3. Entonces, ahí no hay cardinalidad, en realidad habría solamente repetición o identificación. La cardinalidad es algo un poco más, no es un poco, en realidad es distinto a ello, como estamos indicando o como estamos mostrando en el tablero de la derecha. 39. Matías, de 5 años, juega con fichas de diferentes formas y colores y las ordena de la siguiente manera, como las pueden ver en la figura. Luego llama a la docente, le muestra lo que hizo y señala el último círculo diciéndole: todos siendo en pareja, pero este no. ¿Cuál de los siguientes principios del conteo evidencia haber alcanzado Matías en esta situación? Matías precisamente ha arribado a la correspondencia término a término, porque está indicando, ¿no?, que para cada triángulo hay un círculo. Para cada triángulo hay un círculo, pero para cada círculo no necesariamente hay un triángulo. Hay por lo menos un círculo que no tiene su triángulo. Entonces, no hay pareja para él. No hay una correspondencia término-término. ¿Es orden estable? No, porque para el orden estable lo tienes que contar, justamente como indica al principio, en orden. 1, 2, 3, 4, 5. No puedes decir 1, 2, 3, 10, 11, 12. ¿No? Eso es atentar contra el orden estable. Y abstracción tampoco es, porque en la abstracción, bueno, tú puedes contar lo que sea, ¿no? Ositos, perritos, gatitos, libros, círculos, triángulos, puedes contar lo que sea. Pero en este caso la actividad no está vinculada a contar los objetos que fuesen, sino está vinculada a determinar o a observar que el último círculo no tiene pareja, no tiene con quién relacionarse. Y las preguntas de ascenso del 2021, las que han salido el año pasado. Veamos. Recordemos que el año 2020 lamentablemente no hubo examen de ascenso debido a la pandemia. El año 2021 se retomó la actividad. Bien, Ricardo, de 3 años, está contando los libros de la biblioteca. Al hacerlo dice 1, 3, 5, 10. En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para continuar favoreciendo el conteo en Ricardo? La lógica detrás de esta pregunta, entonces, no es que el alumno dice, no, ya te equivoco. No es que el profesor, perdón, dice, no, el alumno se equivocó, Ricardo se equivocó y se equivocó y punto, ¿no? Sino que la idea del docente es seguir dándole actividades para que el conteo en Ricardo mejore. Bien, entonces vamos a ver, ¿cuál de esas acciones es pertinente? Letra A. El maestro puede decir, Ricardo, empezaste a contar por el número 1, pero luego dijiste 3. ¿Estás seguro? ¿No será que después del 1 sigue el 2 y recién después viene el 3? Bueno, ¿con esto se está favoreciendo el conteo? Directamente no, porque lo que se está haciendo más bien es indicarle dónde pueden estar sus errores o dónde están realmente los errores. No se está favoreciendo directamente el conteo. B, Ricardo, ¿te parece si empezamos a contar de nuevo los libros? A ver, vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3, 4. Una vez más, se está sugiriendo cómo él debe contar, pero no se le está dando más actividades para que él en esas actividades aprenda a contar. ¿Qué es lo que puede hacer el maestro? En la letra C dice, Ricardo, veo que estás contando los libros de la biblioteca. ¿Y qué otras cosas del salón podemos contar? Bien, esa es la respuesta correcta, justamente porque lo que se está haciendo aquí es darle pie a otras actividades donde él pueda seguir aprendiendo a contar. Algo que no aparece ni en las opciones A ni en B. ¿Qué más puede contar en el aula? Además de los libros, podría contar las carpetas, podría contar las loncheras si las hubiera, podría contar el número de plumones, el número de tizas, de lápices de colores, podría contar otras cosas. Y en el transcurso de esas actividades debería él poder superar los errores manifestados hasta el momento. 36. La docente del aula de 4 años ha repartido diversos animalitos de juguete a cada mesa para que los niños los agrupen como deseen. Rápidamente Juliana agrupa alguno de los animales y le dice a la docente, señorita, ya terminé. Aquí están las vacas, aquí los pollos y aquí los chanchos. La docente observa que la niña ha colocado una vaca en el grupo de chanchos.
¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para retroalimentar a Juliana acerca de las agrupaciones que ha realizado? Veamos, vamos a empezar de la última hasta la primera. Bien, veamos. Dice, decir a Juliana, en cada grupo debe haber los mismos animales. Revisa nuevamente si los grupos de animalitos que has formado están bien. Bueno, con eso prácticamente le está dando la respuesta lista. Sería, sí, de hecho, es una forma de retroalimentar. Pero recordemos siempre que, de acuerdo a la dinámica de las preguntas, de acuerdo a la dinámica que se viene trabajando hasta ahora, es más pertinente brindar elementos para que el estudiante arribe casi por sí solo a una solución que le permita a él mejorar su trabajo. Bien, no necesariamente dar la respuesta de frente, sino sugerir cosas. Entonces, podemos dar la respuesta, la maestra le puede dar la respuesta a Juliana, sí, pero no es lo más pertinente, como digo, en esta dinámica de trabajo que tenemos todos, desde iniciar la secundaria. B. Decir a Juliana, vamos a ver con atención el grupo de los chanchos. Fíjate, ahí hay una vaquita que parece que se ha perdido. Ayúdale y ponla con las otras vacas. Una vez más, nos estamos fijando directamente en el error, nos estamos fijando directamente aquí en que hay una vaca que no debe estar ahí, entonces sácala de ahí y ponla en el conjunto. Pero recordemos nosotros que si hablamos de agrupación estamos hablando de clasificación y para que una clasificación exista debe quedar bien claro el criterio que se ha empleado para ello. Entonces, justamente la retroalimentación que la maestra le dé a Juliana debe enfrentarse justamente con ese criterio, debe darle sugerencias para llegar al criterio de clasificación. No decirle cuál es el criterio, no simplemente mostrarle el error que debe ser corregido, sino darle ese criterio. Y eso es justamente lo que ocurre en la alternativa A, cuando la maestra le dice a Juliana, ¿qué animalitos escogiste para agrupar? A ver, muéstrame. ¿Cómo los has agrupado? Y en el grupo de los chanchos, ¿todos son iguales o hay alguno diferente? Con eso le estamos mostrando a la alumna las vías para que ella sola, bueno, sola entre comillas, siempre con ayuda del maestro, pueda arribar al criterio de clasificación y así poder corregir el error cometido al colocar una vaca en el grupo de chanchos. No olvidar, clasificación guiada por un criterio. 38. Elisa y Marcos, de 5 años, juegan a las carreras en el patio. Ambos corren hacia el árbol. Elisa llega primero y exclama, ¡yeah! Yo llegué primero, tú segundo. ¿Qué uso del número se evidencia la intervención de Elisa? ¿Como nominal? No. El nominal, no olvidemos que es una etiqueta, tal cual el número del DNI, el número del teléfono, el número que aparece en la dirección del domicilio de cada uno. Eso no. Como cardinal. Cuando hablamos de cardinal estamos contando los elementos de un conjunto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ositos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carpetas. Algo que no es este el caso. Claramente el uso del número es ordinal. Hay un orden establecido que no se quiebra. Primero, segundo, ¿no? Claramente estamos ante una situación de uso de ordinal. Seguimos. La docente del aula de 5 años se encuentra preparando material para que los niños realicen una actividad en parejas. Lucía se ofrece a ayudarla. Entonces la docente le dice que tomen la misma cantidad de tarjetas negras y blancas. Lucía toma 6 tarjetas negras y 7 blancas y las dispone en 2 filas, ambas de la misma extensión, como se muestra a continuación. Ahí están las filas. La docente observa las filas y le pregunta a Lucía si hay la misma cantidad de tarjetas negras y blancas. Lucía responde que sí, ¿no? Responde que sí. ¿Qué fase del desarrollo de la conservación de la cantidad se evidencia en la intervención de Lucía? Muy bien. ¿Existe conservación estable aquí? No. ¿Existe correspondencia término a término sin conservación? No. Justamente son etapas que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Recordemos, en la conservación estable, ¿qué ocurre? El estudiante o el niño en este caso ya aprende a conservar. No importa que las hileras de objetos sean más grandes o más largas. Si tienen la misma cantidad de objetos en cada hilera, no importa el espacio entre objetos que haya, el estudiante se dará cuenta y dirá, bueno, por aquí hay la misma cantidad.
En la correspondencia término a término sin conservación, como ya indicamos, es recaídas. El estudiante puede llegar a establecer la correspondencia término a término, pero no necesariamente indica que todo el tiempo vaya a llegar a la conservación. Hay recaídas a periodos sin conservación, recaídas por así llamarlo, ¿no? Lo más claro aquí es la ausencia de correspondencia término a término, ¿no? Para cada ficha negra debería haber una ficha blanca, pero no es así. Entonces, Lucía, en cambio, ella ha visto que sí hay la misma cantidad y la respuesta naturalmente es incorrecta. Para recordar y para tener bien clara esta idea, hay que recurrir a los niveles de conservación de la cantidad mostrados por Cánovas, ¿no? Hace un momento. 42. A la docente del aula de 5 años se le ha caído su DNI. Al verlo, Patricia lo recoge y se lo entrega. La docente le agradece y le pregunta si ella también tiene DNI, a lo que la niña responde, sí, tengo mi DNI, pero es de color amarillo. La docente le pregunta si se ha dado cuenta de que el DNI tiene unos números rojos. Ella responde, sí, hay un 2, un 1 y otros numeritos. ¿Qué uso del número se evidencia en la intervención de la niña? Como ordinal, no, porque el DNI, el número del DNI no indica orden, no indica primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Segundo, como cardinal, no, porque el número del DNI no es un número correlativo y que indica cuántas personas hay en determinado conjunto, entendiendo al Perú como un conjunto, el número de habitantes del Perú como un conjunto. Pero sí hablamos aquí del número como etiqueta, como uso nominal. Cada uno de esos numeritos, ¿no? Especialmente los numeritos rojos, corresponden a códigos. Entonces, este uso de números como códigos o como etiquetas nos habla del uso del número en el contexto de nominalidad, del uso del número como nominal. Y por ahora, esos fueron las preguntas relacionadas precisamente con estas ideas relativas a la conservación del número. Como ustedes verán, nuestra lógica es bastante sencilla. Si dominamos muy bien la teoría relacionada a cada uno de los temas contenidos dentro de lo previsto para este examen de ascenso, podremos resolver las preguntas con bastante solvencia y justificando siempre nuestra respuesta con sólidas bases teóricas, que son las que estamos brindándoles a ustedes. En las carpetas vinculadas a esta exposición encontrarán no solo las diapositivas de este tema, sino también los libros en castellano que se han utilizado como fuente para este trabajo. En la siguiente semana estaremos arribando a temas del nivel primario, vinculados también al número, y a lo mejor temas del nivel secundario ya. La idea es ir avanzando de manera correlativa, lo cual no quiere decir, una vez más, insisto, que los demás colegas no podamos observar, no podamos apreciar estas charlas. Y también lo que también tampoco quiere decir es que necesariamente trabajemos siempre así, ¿no? Inicial, primera, secundaria, no necesariamente va a ser así, ¿de acuerdo? Este orden también puede ser roto por alguna necesidad. Entonces, la única recomendación que les digo es, estemos al pendiente, sigamos estudiando y practiquemos mucho revisando la teoría. Que en los libros que estamos colocando en la nube, en la carpeta compartida, ustedes van a poder ver muchas cosas más de las que yo les puedo mostrar ahora. Es todo, estimados colegas. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana por este mismo medio. Buenas tardes y hasta pronto.